El tema que Dios me dio a mí, el título, es Cuando mi fe es probada. Y es dirigida o guiada a través de la historia de Job. Tal vez muchos ya la han leído, tal vez se la saben de memoria, tal vez hay personas nuevas que nunca la han escuchado. Entonces vamos a verla de una manera muy resumida. Yo le invito a usted a que esta semana usted pueda sacar el tiempo para leer este libro. Realmente al final pues voy a contar un poquito del testimonio que he pasado, porque creo que desde diciembre, o enero, Dios me había puesto este tema sin saber que lo iba a venir a predicar. Y he sido probada en varias partes, varias áreas de mi vida, y realmente al final voy a dar un pequeño testimonio de una de las tantas áreas donde Dios ha trabajado estos meses. Así que espero que sea de bendición y que Dios le hable a sus corazones. Vamos a leer Job del 1 al 3, que es como el principio donde habla cómo es Job. Dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Cuando yo leía esos 3 primeros versículos, yo decía: wow, las características que hablan de Job en el primer versículo hablan de una persona perfecta. Y no se refiere a que no cometía pecado. Realmente lo que se refiere es que es una persona íntegra, una persona sincera, una persona a la que usted ve, y eso es en todo momento, una persona que es igual en la iglesia, igual en la casa, igual en el trabajo. O sea, realmente a lo que va, se refiere es al corazón. Luego habla de la palabra recto, y recto habla más que todo sobre la parte de confiar y temeroso a Dios. ¿Qué entendemos nosotros como temerle a Dios? ¿Es ese tenerle miedo a hacer las cosas solo por temor de Dios? Como cuando un hijo pequeñito decide no hacer algo porque es que si no mi mamá me regaña, es que si no mi mamá me castiga. Ese es el concepto que tenemos del temor a Dios, pero realmente en la Biblia lo hace como un reconocimiento al Dios, a mi Dios, y por eso lo honro. Dice en Proverbios 16:6 que con temor del Señor se evita el mal. Entonces, el temor que yo le tengo a Dios, el saber quién es mi Dios, quién es mi Padre, es el que me lleva a mí a no cometer pecado. Y esas son las características que menciona la Biblia de Job. Ahora, yo me hacía la pregunta: qué bonito como empieza el libro. ¿De qué manera nos ven a nosotros? Si yo me pongo a preguntarle a personas que tal vez no me conocen o me conocen, ¿qué características dirían de mí? Realmente es como ver cómo nos ven los demás. Luego de que pues nos dan estas características, decía la Biblia que sus hijos hacían banquetes, y que en esos banquetes, después de los banquetes, Job ofrecía holocaustos por ellos, por cada uno de ellos, y lo hacía para purificarlos, por si acaso ellos habían ofendido a Dios, por si acaso ellos habían pecado contra Dios. O sea, no solo se preocupaba por su vida, por tener una vida íntegra, sino que además se preocupaba por cómo actuaban sus hijos, por lo que hacían sus hijos, porque él quería que tanto él como sus hijos no pecaran contra Dios. Y realmente aquí es donde demuestra lo importante que también para Job era su familia. Ahora, durante la enseñanza vamos a ver 5 puntos que Dios me daba, que cuando usted esté pasando por alguna situación, ojalá pueda acordarse alguno de ellos, porque realmente son puntos que Dios me puso en el corazón. Realmente el domingo estaba como, digo yo, el domingo tengo que tener la enseñanza porque durante la semana no voy a poder, así que de aquí no me levanto hasta que la tenga. Y en eso me cerré los ojos y Dios empezó a tirarme todo, y yo me quedé súper sorprendida porque yo tenía material por todo lado y no tenía ni pie ni cabeza. Yo decía, con tanta cosa que voy a hacer, quiero hacer tanto y no me va a dar tiempo. Entonces Dios empezó a poner estos puntos claves que quiero compartir. El primero dice: el enemigo ya ha hecho un análisis de ti y te conoce, ya te conoce. Y si lo pueden poner en las pantallas para que el que esté anotando lo pueda anotar. Dice el resumen, para no leer todo el libro, que llega un día en que los ángeles debían hacer acto en la presencia de Dios.
Y en eso llegó también Satanás. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él le responde: vengo de rodear la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Y vamos a ver qué le dice Dios en Job 1:8. Dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. O sea, no solo al principio de la Biblia muestra todas las características buenas de Job, sino que Dios menciona a Job de tal manera como una persona de conducta intachable. Luego dice: Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, ya empieza ahí, ¿verdad? El enemigo, sí, obviamente te está honrando porque tú le das todo, porque tiene un montón de hijos, que los consagras, tienes camellos, tienes un montón con solo las características que decía al principio, se puede uno dar cuenta que tenía realmente dinero, que estaba bien posicionado. Pero el enemigo quiere poner en duda esto de Job. Luego dice el versículo 11: pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. O sea, como que reta a Dios, ¿verdad? Decirle: si usted le quita todo, se va a dar cuenta realmente de cómo es Job. Si usted le quita todo, va realmente Job a maldecirte, llega hasta decir. Y el 12 dice: muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. El título decía: el enemigo ya ha hecho un análisis de ti, ya él te conoce. Y realmente aquí lo podemos ver. Ahí en la Biblia no dice cuánto tiempo duró Satanás el enemigo en ponerle la prueba a Job. Realmente yo me imagino que es como que Dios le dio el permiso y de una vez ya él sabía que atacarle. Y me llevaba a un versículo en 1 Pedro 5:8 que dice que el enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no estás consciente de que hay un enemigo, no vas a estar atento. Entonces, si no estás consciente de que realmente el enemigo existe, de que el enemigo quiere atacarte, de que el enemigo sabe el plan que Dios tiene para tu vida, usted va a vivir de una manera como: de por sí, ¿quién me va a hacer daño? Pero no, realmente ahí está el enemigo y vamos a tener que estar atentos a lo que él quiere hacer. Y aquí podemos ver que el único fin del enemigo es que él quiere destruir a Job, él quiere destruir su testimonio, su carácter. Pero más adelante vamos a ver si realmente lo logró o no. Punto número 2 dice: puedes tenerlo todo o te puede ser quitado todo, pero ¿cuál es su actitud frente a eso? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros cuando Dios nos da todo y cómo respondemos nosotros cuando Dios lo quita todo? ¿Y por qué este punto? Porque en los versículos que siguen vamos a ver, les voy a comentar de qué manera fue atacado Job. Y decía que lo atacaron llevándose los bueyes, los asnos, le mataron a sus criados, cayó un rayo y calcinó a sus ovejas y criados, luego se llevaron a sus camellos. Y para terminarla de hacer, llega un fuerte viento, derriba la casa de sus hijos y los mata. Y esto pasa en cuestión de segundos, tal vez de minutos. Llegan varias personas a donde está Job y le da todas estas malas noticias. Y yo me ponía a pensar, bueno, obviamente al leer esto no puede dejar uno de sentir, ¿verdad?, esa tristeza que estaba sintiendo Job en ese momento, porque muchas veces recibimos una mala noticia, sea cual sea, trabajo, familia, salud, lo que sea, y cómo reaccionamos ante esa circunstancia. Y Job estaba recibiendo no una ni dos, o sea, estaba recibiendo como 4 o 5 malas noticias en ese momento. Y vamos a ver cómo reacciona Job ante esa pérdida en Job 1, 20, 22. Dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en una actitud de adoración.
Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Wow, realmente yo me hacía un análisis y yo decía, sí, no, o sea, lo que yo he hecho cuando se me viene una prueba, cuando se me ha venido, las circunstancias que se me han venido, no es ni la mitad de lo que hizo Job. Lo que hizo Job fue adorar. Y me hacía la pregunta: ¿adorar es mi primera opción? ¿Es mi segunda opción o ni siquiera es mi opción? Porque constantemente lo que hacemos es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué cuando estoy, la frase mía, ¿por qué cuando estoy más metida me tiene que pasar esto? ¿Por qué cuando le estoy sirviendo a Dios me tiene que pasar lo otro? O sea, es una pura preguntadera a Dios, y realmente no somos o no soy como Job el buscar un momento de adoración. Aquí el plan del enemigo era que Job blasfemara, que Job maldijera a Dios, pero realmente lo que sale de la boca de Job son palabras de bendición. Y ahí me lleva también a pensar de que Job no estaba afanado por lo que tenía, o sea, le quitaron todo lo que tenía y él no se afanó por eso. O sea, lo que hizo fue reconocer quién era el Dios, reconocer quién era su Dios y adorarlo. Esa fue la primera reacción que revela el corazón de Job. Ahora vamos a ver el punto número 3. Dice: el enemigo no se cansará de tratar de derribarte. Su intención es ponerte en contra de Dios. Dios le vuelve a mencionar a Satanás, a Job. O sea, vuelven a reunirse, vuelve a presentarse el enemigo y Dios le vuelve a preguntar a Satanás: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía se mantiene firme. Todavía mantiene firme su integridad. Entonces obviamente el enemigo, ¿verdad?, no podía quedarse callado, no podía reconocer realmente quién era Job y que sí, Dios tenía la razón, sino que entonces le dice: con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Y en ese momento el Señor le permite, le dice: Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida, o sea, no lo mate, atáquelo pero no lo mate. Y como dice el título, el enemigo no se va a cansar de derribarte, porque él sabe el propósito que Dios tiene para ti. Y precisamente por eso va a estarse metiendo con usted. Y hace unas semanas, en una parte que, estaba hablando con el pastor, le estaba contando por lo que estaba pasando, él me decía: si en una área usted no se levanta y no le demuestra al enemigo realmente que usted ya la superó, si realmente usted no le demuestra que no la puede herir, que usted confía en su Dios, en que usted sabe el plan que Él tiene para usted, Él va a seguir atacándola en esa área. Pero también lleva otra cosa: ok, la supero, sé cómo enfrentarla, pero el enemigo va a buscar otra área en que derribarla. Pero es ahí donde constantemente vamos a estar de la mano de Dios, formándonos y no permitiéndole que nos siga botando como Él quiere. Vamos a ver Job 2, 7 y 8. Dice: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Ok, Job fue, el enemigo lo que atacó fue su cuerpo, dice que era como una picazón y se le brotó todo el cuerpo de pies a cabeza y pasó realmente momentos bastante difíciles. Lo que me lleva al punto número 4, que dice: aún en tus peores momentos el enemigo puede usar a tus seres amados como un instrumento. ¿Y por qué ese punto? Porque en Job 2, del 9 al 10, vamos a ver qué fue o a quién fue el que el enemigo utilizó en el momento difícil de Job. Y dice: y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. El 9, por favor. Su esposa le reprochó
¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. De ahí porque el título de ese cuarto punto, porque el enemigo no se va a cansar de buscar cualquier instrumento para atacarlo, y en este caso utilizó a su esposa, que le dice que si no se ha cansado ya de todo lo que le está pasando, que por qué no maldice a Dios y se muere. Qué clase de esposa, ¿verdad? Pero uno la ve y dice, sí, qué bárbara. Pero ella también estaba pasando por sufrimiento, también le habían quitado todo, también estaba viviendo el duelo por sus hijos. Así que tampoco es como, sí, qué bárbara, ¿verdad? Pero las palabras que salen de su boca es a través de lo que el enemigo quería hacer caer a Job. Pero Job, a pesar de todo y todo, le dice que recibimos lo bueno de parte de Dios, que porque no sabemos recibir también lo malo. Y a pesar de esto, Job no maldijo a Dios. A pesar de todo lo que le estaba pasando, Job no lo maldijo. Y eso me lleva también a pensar en cómo nos duele ver cómo el enemigo utiliza a personas que amamos para ponernos un pie ahí de tropiezo y dejarnos caer. Tal vez ellos no se están dando cuenta, pero el enemigo los está usando para hacernos caer, para hacernos pecar, y él va a seguir usándolos. A cualquier persona que usted se pueda imaginar, él va a usarlo, pero en este caso Job no la escuchó. Y también me hace pensar en cómo nos dejamos influenciar por otras personas. A veces, muchas veces es más fácil nadar con la corriente y no en contra. A veces escuchamos comentarios de personas que uno dice, sí, ¿verdad? La verdad es que ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy defendiendo algo que tal vez no sé si lo voy a recibir? ¿Por qué sigo adelante a pesar de todo? Sí, la verdad es que sí, tiene razón, no vale de nada. Entonces esas son las cosas que el enemigo va a poner en su vida para atacarla o para atacarlo. Luego en la Biblia habla de 3 amigos. O sea, primero utiliza a su esposa y luego va a utilizar a 3 amigos de él, a Elifaz, Bildad y Zofar, y ellos llegan para traerle consuelo a Job. Sin embargo, dice que llegan ellos y que no podían reconocerlo, y que pasan 7 días y 7 noches, se sentaron a hacerle compañía, pero ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, porque veían cuán grande era su sufrimiento. Aquí la pregunta es si realmente estas personas iban a traer consuelo a Job. Dice que después de eso, la Biblia, que después de esto Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Y en el capítulo 3, Job se desahoga. Y usted dice, bueno, entonces tanta cosa buena que tenía Job, ¿verdad? Tantos versículos anteriores que demuestran que Job era un hombre íntegro, que no iba a pecar, que amaba a Dios y que aquí, que allá. Pues sí, llega un momento en que él maldice, pero no maldice a Dios, maldice el haber nacido. Y empieza ahí en una tiradera, digo yo, con esas personas, con esos 3 amigos. Pero la conclusión es que no por ser cristianos dejamos de ser humanos. No por ser cristianos vamos a evitar experimentar temor o sufrimiento. O sea, no es que porque ya vamos a la iglesia, porque ya servimos, porque ya tenemos mayor comunión con Dios, entonces no vamos a llorar, no vamos a sufrir, no vamos a preguntarle a Dios por qué. No, seguimos siendo iguales en ese sentido, en esa forma. La diferencia está en cómo nos levantamos. Podemos caer, pero en qué forma nos levantamos, a quién realmente le estamos poniendo nuestra confianza. Y por supuesto que la gente cambia cuando se ve amenazada o cuando su vida se ve en riesgo. O sea, es casi que imposible no tener una acción con respecto a eso. Entonces vienen esos 3 amigos y le dicen a Job ciertas palabras que, así como en resumen lo puse con ciertos versículos, porque es bastante la conversación que se dieron entre ellos. Y llega el primero, Elifaz. Vamos a leer Job 4:3.
Y le dice: tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, ¿no las resistes? ¿Te ves golpeado y te desanimas? ¿No deberías confiar en que temes a Dios y que tu conducta es intachable? Nosotros que conocemos la historia podemos decir: de ahí sí, para mí como amigos así, ¿verdad? ¿Para qué enemigos? Pero realmente ellos no sabían por qué Job estaba siendo atacado. Entonces lo que le dicen es, básicamente, en pocas palabras, practica lo que has predicado. Que si el consejo que le damos a otras personas no lo podemos aplicar a nosotros mismos, es básicamente lo que le está diciendo. Y realmente, ¿cómo alentamos a otras personas? Y como dice, muchas veces podemos arruinar a esa persona. Entonces lo que podemos hacer es realmente orar por esa persona y no criticarla ni asumir que está pasando por esa situación por algo que esa persona hizo. En este caso, Job le estaban tirando porque ellos no sabían, ellos asumían que él había pecado contra Dios. En 2 Corintios 1, 3 y 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Ese versículo realmente me demuestra que si estoy pasando por una circunstancia, Dios me da el consuelo. Ok, sí, me da el consuelo para poder salir adelante, para poder levantarme, pero también me da ese consuelo para podérselo dar a otras personas cuando estén pasando tal vez por la misma circunstancia que yo he pasado. Entonces, obviamente esto no pasó con estos 3 amigos. Job 42, 1, 2 y 5. Dice: Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y esa parte me llamó tanto la atención porque al principio Job se describe como una persona intachable, una persona recta, una persona perfecta. Y con este versículo me da a entender de que sí sabía quién era Dios. Tal vez había escuchado de otras personas sobre ese Dios y tal vez nosotros hemos escuchado qué milagros ha hecho, qué cosas buenas ha hecho en la vida de otras personas, pero realmente hemos llegado al punto de verlo con nuestros propios ojos, o de por lo menos sentirlo en nuestra propia vida y poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o solamente sabemos de un Dios que ha actuado sobre otras personas. Y eso me llegó tan fuerte porque hemos venido estudiando en semanas atrás sobre la comunión, y puede que solo lo conozcamos por lo que nos han dicho, por lo que hemos oído, pero Él quiere que tengamos una relación con Él. Él quiere que tengamos una comunión con Él. Y después de todo lo que Dios habló con Job y que Job le responde, el Señor se dirige a los 3 amigos y le dice que está muy, muy molesto con ellos por lo que ellos habían dicho. Le dice que a diferencia de su siervo Job, lo que ellos habían dicho no era verdad. Por supuesto, ¿verdad? Estaban hablando por lo que estaban viendo, no sabían el contexto realmente de por qué Job estaba pasando por lo que estaba pasando. Y le dice: tome ahora 7 toros, 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces, otra característica que puedo visualizar en Job es que a pesar de que sus amigos lo quisieron hundir, no lo pudieron ayudar, no le pudieron dar el consuelo, más bien estaban diciendo cosas que no eran, Dios lo manda a orar por ellos. Y qué corazón más puro de poder ir a orar por esas personas que cuando Él los necesitó no estaban para darle esa palabra que Él necesitaba.
Y dice que él cumplió lo que Dios le dijo, fue a orar e interceder por sus amigos. Pero ese hecho de orar y por sus amigos en esa situación, eso implica el perdón. Y muchas veces nos lastimamos a nosotros mismos cuando nos rehusamos a perdonar a otros. Muchas veces decimos, no, ¿por qué vamos a perdonar si me hizo tanto daño? Porque cuando lo necesité no estaba para mí. O sea, nos aferramos tanto a una persona, llámese amigo, llámese esposo, llámese hijo, lo que sea, y nos rehusamos a perdonar esas fallas. Y el punto 5 dice: cuando creas que todo se te ha quitado sin razón, pero a pesar de eso tu fe no es debilitada, Dios te devuelve lo que has perdido y te lo multiplica. Cuando creas que todo se te ha quitado sin razón, a pesar de eso tu fe no es debilitada. En Job 42:10, ya Dios había permitido que el enemigo le quitara todo a Job, desde su ganado, sus hijos, había puesto en contra hasta a su esposa, a sus amigos. Y dice: y después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. O sea, si al principio tenía un montón de cosas, Dios llegó a multiplicarle todavía más eso que algún día tuvo. Y dice que lo bendijo más en los últimos años que en los primeros. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 14 hijos. Y dice que después de eso Job vivió 140 años. Y dice: disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Y después de todo este panorama, después de todo esto que pudimos ver en este resumen, Job experimentó varias situaciones donde lo incitaban a maldecir a Dios, pero él no lo hace, él se mantiene. Y suceden cosas en nuestra vida donde pensamos: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Queremos una explicación o le demandamos a Dios una explicación. Y al no recibirla, podemos entrar en un enojo, en un odio, en un momento donde inclusive llegamos a rechazar a Dios. Pero la Biblia dice: bienaventurado aquel que sufre. Y usted dice: ¿cómo voy a sentirme yo gozoso? Decíamos la semana pasada, ¿cómo voy a sentirme yo gozoso en medio de una circunstancia que estoy pasando? Y yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Qué le diría usted a Job en este momento, conociendo su historia? ¿O qué le diría usted a Dios pasando por la circunstancia en la que usted está pasando en este momento o ha pasado atrás? O sea, ¿realmente hemos sido justos con Dios? ¿Nuestras palabras han sido iguales en nuestra intimidad a cuando estamos aquí en la iglesia adorándolo? Porque cuando lo adoramos le decimos un montón de cosas bonitas, pero cuando estamos en medio de la circunstancia, ¿qué palabras salen de nuestra boca? Y yo, haciéndome ese análisis de qué le diría a Job, es como: gracias por ser ese ejemplo de un hombre que persevera, de un hombre que soporta con valor el sufrimiento, y que realmente me avergüenzo de cómo yo he enfrentado las circunstancias por las que he pasado. Y les decía que iba a dejar para el final una parte del testimonio de lo que he pasado en estos meses. Una mañana iba yo antes de las 5 de la mañana a agarrar la microbús, me pongo los audífonos y entonces Dios empieza a tratar conmigo, la primera parte, y me dice que yo, esté donde esté, tengo que ser diferente, que no importa si las personas a mi alrededor lo ven, que Él sabe realmente lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y que Él sabe realmente quién soy yo. Y entonces ahí como que se me baja un poco la cólera, pero igual no tenía una explicación del por qué pasaba lo que pasaba. Y el mes pasado lo premiaron por ser el empleado del mes, y más cólera me da. Y el viernes realmente he pasado había escuchado una prédica de Rocío Corson, donde ella decía que ella, aparte de los devocionales, tenía un café con Dios o un spa con Dios.
realmente tiene las dos, pero bueno. Entonces yo decía, qué raro, ¿qué es eso? Entonces la escucho y ella menciona que ella una vez a la semana, ella escoge un lugar y empieza a desahogarse con Dios, empieza a hablar con Dios, empieza a decirle cosas que han pasado en la semana, como si ella estuviera hablando con su mejor amiga, con su esposo, a quien usted le tenga más confianza. Y yo decía, no lo he hecho, voy a hacerlo. Entonces tengo como 15, 22 días de que los viernes, cuando Oriana no está, cuando Olman no está, marco ahí break en el trabajo y me empiezo a desahogar. Y llego a tal momento en donde yo lloro y lloro y lloro y le digo a Dios todo lo que yo siento. Pero después de eso siento una paz que no se la puedo llegar a explicar, y estoy esperando a que llegue otra vez esa cita con Dios. Obviamente día con día me lleno y es lo que me sostiene, pero es ese momento en donde yo encuentro mi manera de desahogarme. Y estaba el viernes, en ese momento, ya me iba a disponer a hacerlo, cuando me llega otro correo de que por segunda vez lo habían escogido como empleado del mes. Y yo, ya entendí. Y entonces Dios pone en mi corazón el orar por él. Y yo dije, aquí voy. Como Job, de que no me has jugado. O sea, yo dije, ya sí, aquí voy a orar por él. Y ya en eso empiezo a orar y ya otra vez me pongo a llorar y hago todo el berrinche al frente de Dios. Pero después me puse a pensar, si Dios me pone a orar por esa persona, dejando de lado lo que yo he visto en el trabajo, dejando de lado lo que veo, pueden pasar dos cosas. O Dios me está pidiendo que ore por esa persona porque realmente está pasando por alguna situación y necesita que Dios lo toque, que Dios haga su obra en él. O la segunda, que Dios quiere levantarlo tanto que lo va a pasar a otro puesto y me va a subir a mí. Entonces, después de eso yo me reía y yo dije, ay Dios, aquí estoy, o sea, voy a orar, voy a pedir por él, y si me lo pusiste en el corazón voy a ser obediente. Y como decía el pastor el jueves y lo volví a repetir hoy, voy a dejar de pensar y darle tanta vuelta al asunto y voy a descansar en Dios y voy a seguir adelante, a esperar qué es lo que Dios quiere en mí, porque como lo decíamos ahora, Dios tiene un plan perfecto para mí, para usted. Así que yo lo invito a que en esos momentos donde usted se siente triste, donde usted no entiende el porqué de la situación, el momento en donde usted quiere salir corriendo, quiere dejar todo botado, en el momento en donde lo único que salen de su boca son palabras del por qué, pueda descansar en Dios y pueda dejar en Él esas pruebas, esas cargas que usted constantemente lo quieren botar y que el enemigo quiere usar para sacarlo del plan que Dios tiene para usted. Quiero ponerles una imagen. Y ahí podemos ver dos vasos idénticos. Podemos ver que contienen la misma cantidad de agua. Pero lo que vemos son dos reacciones diferentes. Una persona se está ahogando y la otra persona está flotando. ¿Y por qué pasa esto? Porque no son las situaciones las que nos roban la paz, sino la reacción que tenemos ante ellas. Entonces quiero que se lleve esta imagen y en los momentos difíciles usted realmente piense cómo va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar usted ante esa situación? En que piense en la vida de Job, en donde cuando le fue quitado todo, él adoró. En donde le fue quitado todo, él no se olvidó del Dios que él tenía. En donde Dios está ahí para usted. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, Dios está ahí. Que Dios quiere que usted tenga una comunión con Él, que no se olvide de que Él está a su lado, de que no se olvide de que Él está pensando en usted constantemente. Y quiero que me pongan el salmo que les puse al final para que usted se lleve ese versículo en su corazón. Y cuando usted tenga la duda, la más mínima duda, realmente se lo lleve. Que dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré los consejos y velaré por ti. Y ahí donde usted
está, yo quiero que usted pueda entregarle a Dios esas cargas, pueda entregarle a Dios eso que a usted le está impidiendo seguir adelante, pueda soltarlo, pueda decirle: Dios, aquí estoy, dispuesta a seguir adelante, dispuesta a caminar, dispuesta a que mi fe se fortalezca cada vez más, dispuesta a no ver a mis lados, solo verte a ti, Señor. Y ahí donde usted está, sea lo que sea salud, sea un familiar, sea su matrimonio, sea el trabajo, sea la circunstancia por la que usted esté pasando o haya pasado y todavía lo pone a dudar, lo pone a que su fe se debilite, entréguele eso a Dios, a ese Dios al que usted le canta, a ese Dios al que usted le adora, ese Dios que llegó un día con su infinito amor y se presentó ante usted. Ese primer amor que tuvimos hace muchos años, que ese primer amor no se pierda. Entréguele a Dios ese peso que no le permite avanzar, porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y el enemigo trabajará constantemente sin dormir para derribarte. Lo vimos, el enemigo está como león rugiente. Él va a querer botarte, Él va a querer arruinarte, Él va a querer hacer todo lo posible para que no logres ver lo que Dios tiene para ti. Así que solo depende de ti. Dios está ahí con los brazos abiertos, Dios está ahí esperando a que tomes la decisión. Él te deja el camino abierto, así que depende únicamente de ti el camino que quieras llegar, el camino que quieras seguir. Agradécele por lo que nos ha quitado, porque humanamente no lo entendemos, porque humanamente solo vemos que nos quitó algo que amábamos, pero es por un motivo, porque Dios tiene algo mejor para nosotros, que aunque no lo veamos, aunque duren meses o años en poderlo ver, Dios está probándote, y Dios quiere que esa fe que constantemente es nutrida domingo a domingo, en cada reunión que se hace, en cada GV, que esa fe sea nutrida y de fruto, que no sea solo de palabra, sino con nuestras actitudes, que podamos demostrarle al enemigo realmente quiénes somos. Él ya sabe quién eres, solo quiere ver qué tan fuerte es tu fe, solo quiere ver realmente de quién estás agarrado, de qué te afanas, o simplemente descansas en Dios. Así que donde estés, pídele a Dios que podamos salir de aquí diferentes, que podamos salir renovados, que podamos entender que nos espera un buen propósito, que nos espera una mejor vida de la que estamos teniendo en este momento, de que las circunstancias no nos van a poder botar, de que por más difícil que sea el camino, Dios está ahí. Tenemos un Dios perfecto, un Dios que se preocupa hasta por las aves. ¿Cómo no se va a preocupar por sus hijos? ¿Qué tal? Será un buen aplauso al Señor y recibimos Semerenda Cátedra. Y a la que vino por primera vez, este aplauso es de bienvenida también. Está en su casa. Levante sus manos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tengas una tremenda semana, que Dios sea tan real en ti, que aún tu conciencia esté atento a jamás fallarle, y que venga una semana de refrigerio esta semana. Que el Señor te guarde, que la sangre del Cordero a tu delantera, atrás, a los lados, que a ti no llegue ninguna plaga, y que todo proceso y toda prueba es rumbo a tu destino, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, gracias.